Hola, mi nombre es Alfredo Natera, soy odontólogo y en esta oportunidad te quiero conversar sobre las cavidades de Black en el siglo XXI. Tú que eres odontólogo me comprendes bien un poco lo que significa cavidades de Black. Este concepto fue aceptado, o mejor dicho, primero propuesto aproximadamente en 1889 por un odontólogo, un gran investigador, padre hoy de la odontología operatoria en el mundo, de apellido Black, G.B. Black, ¿no? En el año 1891, escucha, hace 132 años, esa clasificación fue aceptada para tratar la caries dental de acuerdo a los materiales odontológicos que teníamos en ese momento. Los materiales odontológicos evolucionaron. Claro, tardaron mucho en evolucionar, pero en los años 70 más o menos del siglo pasado, se veía ya que había mucha presión sobre esos materiales. Si bien podían seguir evolucionando, como la amalgama dental, los metales, las aleaciones semipreciosas a base de oro, etcétera, etcétera, había mucha presión sobre cómo seguir tratando la caries dental. La clasificación de Black funcionó muy bien mientras existían esos materiales, pero nada, llegó la tecnología que hoy por hoy manejamos y generó una ruptura en esa línea del tiempo. Y comprendimos desde hace muchos años, muchos es más de 30, 40 años, que la clasificación de Black no era una clasificación para ver la caries dental, sino para generar una cavidad, una planimetría para llevar un material odontológico a tapar esa consecuencia de la caries llamada la caries dental. De manera que el paciente con ese tratamiento no estaba sano. Si bien se obturaba la pérdida de tejido y se reforzaba de alguna forma el diente y se completaba o se volvía a tener cierta integridad, devolviendo una parte de la estructura perdida con otro material, por supuesto no era diente, las paredes, se devolvía anatomía, función, morfología, etcétera, etcétera. Sucedió que, bueno, simplemente los investigadores se dieron cuenta que se generaba mayor desgaste de tejido dentario muchas veces que lo que ya había generado la caries dental. Entonces, se trató de generar un nuevo concepto que hoy por hoy lo llamamos odontología mínimamente invasiva, entre comillas. Y lo digo entre comillas porque eso también ya está en desuso. Sí, la odontología mínimamente invasiva está en desuso. Yo voy a explicar por qué. Resulta que todavía escucho muchos colegas que dicen, bueno, este paciente tiene tantas caries clase 1. La clase 1 no es una caries. La clase 1 es una denominación para una cavidad que se va a hacer porque presenta caries en ciertas caras del diente. Pero hoy por hoy hay sistemas como el ICDAS, como el ICCMS o como el Caries Care, que nos dicen a nosotros que la caries debe ser vista desde otro punto de vista y puede ser, por ejemplo, desde los años 90 existe la clasificación de Mahon y Hund. Y después vinieron estos sistemas que comenté anteriormente. Entonces, hoy por hoy, estos sistemas que ya comenté nos dicen a nosotros que la caries debe o puede ser vista de acuerdo a su ubicación y de acuerdo a su avance. Pero utilizando los sistemas poliméricos basados en resinas compuestas, fotopolimerizables y adicional otros materiales como los vidrios ionoméricos y etcétera, etcétera, que tenemos a la mano, nosotros nos hemos dado cuenta que no hay necesidad de romper tanto diente, de generar una planimetría, de generar una cavidad, por lo que, por supuesto, con todo esto podemos llegar fácilmente a la conclusión que la clasificación de Black se debe quedar en el pasado, o se ha debido quedar en el pasado desde los principios de los años 90. Pero resulta que en el 2023 todavía seguimos escuchando muchísimo a muchos odontólogos, colegas en conferencias que hablan de esa forma. Un amigo hace poco tiempo me dijo, bueno, pero Alfredo, es una forma de hablar y de comunicarnos. No estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque si tú me hablas de esa forma y bajo esos términos, tienes el concepto en la cabeza de ver una caries, por ejemplo, proximal como una caries ocluso proximal si tiene diente vecino. Si lo ves así, tengo que romper diente y tengo que generar una cavidad clase 2 para ser obturada con un material polimérico para el cual ese material polimérico no fue diseñado para ir en esa cavidad. ¿Me estoy explicando?
Entonces, las cavidades de Black y esa clasificación fue diseñada para recibir los materiales metálicos que teníamos en esos momentos, esas aleaciones. Estos materiales poliméricos nos permiten a nosotros actualmente preservar gran cantidad de estructura dentaria e incluso sellar caries que están inactivas. Y yo me atrevería a decir, hasta caries activas, nosotros podemos generar una eliminación selectiva de caries de acuerdo a ciertos criterios, sellarlos y provocar que esa carie se inactive. Claro, todo esto sí, estamos de la mano de la motivación al paciente, la educación correcta, la observación periódica de que el paciente está recuperando la salud basado en cambios de hábito y modificación de su estructura de higiene corporal y de su visión de la salud, entonces por supuesto nosotros podemos estar hablando lo que ya yo someramente comenté hace unos segundos, de odontología de mínima intervención. Porque no necesariamente porque un paciente tenga caries, yo tengo que generar una cavidad. Al contrario, todo paciente, los preceptos de la odontología de mínima intervención nos dicen a nosotros que yo debo identificar caries tempranamente. Esa caries inicial que yo detecto, porque hoy por hoy la detección de caries es netamente visual, no se usa el explorador hace 30 años, esa caries netamente visual debe prevalecer como concepto en mi entrenamiento y en mi educación que esa caries no avance, no se cavite. Y adicional, debe prevalecer también que yo no debo permitir que este paciente genere caries nuevas, o sea, que aparezcan caries nuevas en otras zonas de la boca. Recordemos que es el paciente el que está enfermo y no es el diente. El diente presenta la caries, pero todo el paciente es el que está enfermo de caries dentales, toda su cavidad bucal. Puede aparecer en cualquier diente. Puede estar en cualquier zona que a veces nosotros ni siquiera tenemos acceso visual. De manera que yo invito a todos a dejar ciertos conceptos y ciertos, yo lo llamo, vamos a llamarlos leyendas, mejor dicho. En el pasado, esa clasificación de Black funcionó muy bien y yo la celebro. Yo fui docente durante muchos años en la cátedra de odontología operatoria de mi universidad que me permitió estudiar ahí. Y yo para ser profesor tuve que estudiar esa clasificación entre mucha otra información, muchas otras materias propias de mi área para poderme certificar como docente. Una de esas fue la vida y obra del Dr. Black. Perfecto, pero eso ya es pasado. Yo me di cuenta a principios de los años 90, como nos dimos cuenta muchos docentes de mi cátedra y compañeros, que había que desechar ese disco duro y conseguir uno nuevo y meter la información nueva. Reprogramarnos completamente. Y así yo lo he tenido que hacer en diferentes momentos de mi vida profesional. De manera que esa es parte de la invitación. La cavidad de Black debe quedar a un lado ya. Bien, insisto, funcionó. Vamos a ver hacia el futuro. Vamos a visualizar el tratamiento de la caries dental desde otro punto de vista, desde la mínima intervención, desde la educación. Pero me pueden preguntar, Alfredo, pero yo debo generar ingresos para vivir dignamente, mantener mi consulta, prepararme adecuadamente y mantener a mi familia. Ciertamente. De eso nosotros en su momento vamos a conversar acá también en este espacio, en nuestro canal de YouTube. Así que por eso te invito a seguirme, a activar las notificaciones para que estés pendiente de todos los otros temas que nosotros vamos a conversar.